Buen día o buenos días a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Buenos días a todos los administradores de este panel. Buenos días a todos los miembros que componen este panel. Buenos días a todos, buen día o buenos días a todos los amigos de Facebook, a todos los compañeros, los simpatizantes de Facebook. Buen día a todos los hermanos y hermanas de Facebook. Vamos a hablar esta mañana, bueno, como siempre, porque hay confusiones en la cuestión de sufrimiento, de persecución, de la tribulación. Hay confusiones bíblicas. O puede haber confusiones religiosas bíblicas, entonces por interpretaciones no correctas de la Biblia. Porque la persecución de los cristianos tiene su contenido. Muchas personas y los protestantes, como malinterpretan la persecución de los cristianos. Porque la persecución de los cristianos tiene su contenido, tiene su naturaleza. No es porque fulano de tal, porque policía no quiere que yo predique por ahí en una esquina, eso es persecución de los cristianos. Eso no es persecución. ¿No? Eso no es persecución. Pero entonces, lo que está aconteciendo en Bolivia, ahora mismo. Los bolivianos dicen que entonces se están persiguiendo a los cristianos en Bolivia. Eso no es persecución, bolivianos. Eso no es, señores bolivianos, hermanos, bolivianos. Eso no es persecución. Porque tal vez es persecución de los protestantes, pero no persecución de los cristianos. Yo siempre he dicho y yo sigo diciendo, el protestantismo no es cristianismo, o el cristianismo no es protestantismo. Hay que tomar esto en cuenta. Hay que agarrar eso primero en sus manos, para su viaje. El cristianismo no es el protestantismo. El cristianismo es de Cristo, el protestantismo es de Martín Lutero. Son dos cosas diferentes. Entonces, dentro del cristianismo, Cristo nunca ha dicho que si te impidan a nosotros, a los cristianos, de predicar en un punto, eso es persecución. Eso no es persecución. Porque, al contrario, Cristo dice que cuando tú llegues a una ciudad, porque si tú llegues a un sitio, si no te reciban, sacude entonces el polvo de tu pie, entonces de esta ciudad, entonces vaya a otra. Si te digan que no predique en tal punto geográfico de la ciudad o del país, no lo haga. No lo haga. Pero nadie dice que tú tienes que, la Biblia no te manda
especialmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no manda a uno de que entonces hacer escándalo en la calle, poner entonces bocina, entonces haciendo bulla en la calle. Eso no es enseñar la palabra. Entonces no vamos a confundir, no confundir entonces la misión de Cristo antes de la crucifixión y la misión después de la crucifixión. ¿Ok? Pero no es una obligación de ir entonces parar en un parque, entonces predicar y toda la gente que pasa. Eso no es que entonces, bueno, no es predicar la palabra. Yo no tengo que entonces que coger una bocina. Y lo hacía anteriormente cuando yo era del protestantismo. Entonces, cogen una bocina, yo me puse un parque, un sitio estratégico, una esquina estratégica, donde donde las personas van pasando y yo predicándola, deja entonces de ser adulterio, deja de robar, deja de ser borracho, deja de que se yo qué, deja entonces de mentir, deja de entrar en la personalidad de la persona, qué sé yo qué, pero esto no es el evangelio que Cristo mandó a sus apóstoles a predicar. No. Cristo no mandó a nosotros a faltar respeto entonces a las personas, porque las personas, si no crean en la palabra, no porque ellas quieren rechazar la palabra. No, eso no viene de parte de ellas mismas. Yo quiero que ustedes sepan, o el Señor a través de mí quiere que ustedes sepan, hay una gran diferencia entre el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. En Oseas capítulo 4, en el Antiguo Testamento, dice, entonces, Jehová dijo a través del profeta Oseas, que mi pueblo perecido por falta de conocimiento. Ahora, esta palabra no existe bajo de la bandera del Nuevo Testamento más. Entonces, el pueblo de hoy, o la multitud de hoy, o que sea el mundo de hoy, no pierda por falta de conocimiento. Cuando leemos, vamos a leer un versículo que es muy importante. Juan capítulo 10. Cristo dio un avance, dio una declaración, la cual no es famosa, no es popular dentro del protestantismo. Y es una declaración crucial, la cual debemos saber, debemos tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Es una palabra que contradice lo que dijo entonces el profeta Oseas. Mi pueblo perecido, entonces, bueno, fue perecido o pereció por falta de conocimiento.
Pero entonces, y esto no funciona, entonces, no funciona en este lado. Juan, aunque no fue aquí, en Juan que empezó el Nuevo Testamento, pero es una declaración que que Cristo dio entonces que va a ser útil, que iba a funcionar, entonces, o parte de la doctrina de su iglesia, que Pablo iba a fundar. Pablo, eso es el fundador de la doctrina cristiana. Mira lo que Pablo dijo. Hablando de Cristo dice, en Juan capítulo 10, versículos 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Déjame repetir esto. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Déjame repetir esto para que el mundo sepa esto. Jesucristo dijo a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es totalmente contrario a lo que dijo Oseas. Oseas dijo que el pueblo pereció o perecido por falta de conocimiento. Aquí el Cristo no dice por falta de conocimiento, por ser ladrón, por ser adulterio, por ser adúltero, entonces por ser chismoso, por ser negro, por ser blanco, por ser amarillo, por ser americano, por ser dominicano, por ser haitiano, no por eso. O por ser bruto, o por ser inteligente, por ser universitario, por ser no universitario. No, Cristo no dijo esto. Por algo natural que tú tienes en su cuerpo, porque tú eres bajito, porque tú eres alto, porque tú eres cojo. No, Cristo no dijo eso. Dice, porque no sois de mis ovejas. Porque tú no naciste para ser mis ovejas. Tú no naciste para esto. En Oseas, Jehová dijo a Israel, entonces por haber rechazado, entonces mi conocimiento. Porque usted rechazó, ¿por qué? Entonces era una opción. Ellos tenían esta opción para elegir, pero el conocimiento estaba ahí disponible para ellos. Fueron ellos entonces mismos que decidieron de no coger el conocimiento. Ahora, ellos fueron perecidos por su propia culpa. Era entonces en el Antiguo Testamento. Ellos fueron perecidos por su propia culpa. Pero entonces Cristo vino con otra razón. Y él no dijo aquí en este versículo que porque ellos no tienen conocimiento, sino porque ellos no nacieron para ser su discípulo, no nacieron para ser sus ovejas, no nacieron para creer en él. Eso es destino. El otro, entonces, es una cuestión de elección. Ellos, era una cuestión de opción. Entonces, en este caso, no es una cuestión de opción de parte de ellos. Ahora, en este lado, es una cuestión de destino. Ahora, Jesucristo había dicho a los discípulos, bueno, si no te reciban, si no os reciban entonces en tal zona, y tú vayan a otra zona. Pero si un policía o si me diga a mí, Wilder, no predique aquí porque esté prohibido, de una vez entonces yo me marcho. Pero eso no es persecución. Realmente que eso es algo establecido por la ley, o sea, por el gobierno, por algo
por razón política, yo no sé, por algo, pero entonces no me diga a mí que no hable de Jesucristo ni en mi casa, ni en la congregación, ni en nada. Realmente me prohíbe predicar, me prohíbe entonces hacer escándalo en una calle, en las calles. Porque hay muchos realmente que están haciendo muchas bullas, ¿verdad? Entonces impidiendo a los vecinos dormir. Hay muchas personas que trabajan. Hay muchas personas que trabajan tal vez de noche o tal vez de día, y entonces de noche están cansados. Pero a veces entonces cuando entonces unos protestantes empiezan a hacer bulla, escándalo, con tambora, con guitarra, con paquetón de bulla. Y entonces el vecino o los vecinos no pueden dormir por tanta bulla. El Espíritu Santo nos manda a uno a hacer bulla. Entonces, enseñar la palabra no es obviamente como, no es haciendo escándalo. Enseñar, instruir. ¿Verdad? Pero entonces los protestantes no quieren que entonces no dan tiempo a la persona descansarse, reposarse. Y porque mucha bulla que están haciendo, mucha bulla, impidiendo entonces a las personalidades entonces dormir bien en su casa. Y para ellos, realmente yo estaba diciendo, pues entonces, si la ley entonces prohíba de no interrumpir el sueño del vecino, ustedes tienen entonces que cogerlo, que hacerlo entonces más silencioso posible, más bajo posible, para no interrumpir a otro. Porque también el otro también necesita, entonces, porque también tiene que expresarse socialmente, tiene también que tener su libertad de dormir, su libertad de reposarse. Eso no es persecución. Entonces, bueno, poner en la calle predicando, ¿qué beneficio trae eso? Hay personas que yo veo, mismo en Estados Unidos, también, ellos predican al protestante, se pongan o vayan a una playa donde la gente está divirtiéndose en una playa. Hay muchos de ellos que están desnudos. Ahora que están, entonces el predicador vaya por ahí con una bocina, o deja la prostitución, acepte a Cristo, qué sé yo qué, deja la prostitución, deja que... Pero esto, Cristo no manda a nadie entonces ahí. O va entonces, va a un club, un nightclub, entonces ellos se instalan delante del nightclub, entonces predicando a la gente que va divirtiéndose. Pero cuando el Señor necesita a alguien, cuando el Señor necesita a alguien, tú no tienes que, el Señor no va entonces no va a interrumpir a los otros que no estén en el plan de él. El Señor entonces tiene su propia manera entonces de alcanzar a esta persona. Pero no todos que están por ahí, entonces en ese nightclub, muchos de ellos han escuchado la palabra. Ellos han oído la palabra. Muchos de ellos eran protestantes, o que eran miembros de una congregación, eran miembros de eso de creencia, pero ellos, el mundo no va a ser cristiano. El mundo está vencido por el Señor. El Señor no tiene el mundo en su plan de salvación. Usted no tiene que obligar al mundo de convertirse. Usted no tiene que obligar a interrumpir entonces hasta entrar en su vida personal. No. Yo no tengo que forzar fulano de tanto, o sea, arrepiéntete, acepte a Cristo. Si tú no aceptas a Cristo, porque el diablo te va a llevar al infierno. Esto no es predicación de la palabra.
No. Porque todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser... Porque ahora ser pastor en este mundo ahora es, bueno, realmente para personas que a veces es una vergüenza. Una vergüenza. Yo no quiero entonces que nadie me esté llamando pastor. Yo no soy pastor. Yo soy un sencillo predicador de la palabra. Enseñador de la palabra. No estoy entonces recogiendo entonces de qué. Entonces diezmo. Mándame diezmo, no. Ofrenda, no. ¿Ok? Es decir, muy importante. La persecución de los cristianos no es prohibirlos predicar en las calles, como lo que está pasando en Bolivia. Y los protestantes, entonces las calles están repletas de protestantes, pastores, evangelistas y todo, entonces con hombre con sapo, diciendo entonces, bueno, entonces el gobierno está persiguiendo a los cristianos. Mentira. Y bueno, no puede hablar de la persecución porque ustedes mismos dicen que la iglesia no va a pasar por persecución. Eso indica que entonces si está hablando de la persecución, parece que la iglesia había ido ya. No puede hablar de persecución porque ustedes mismos, ellos mismos, esos pastores mismos, estos evangelistas, estos hombres están diciendo que ellos digan que la iglesia no va a pasar por persecución y no me pueden estar hablando, no me pueden hablar de persecución en Bolivia. Porque ustedes dicen que la iglesia no va a pasar por persecución. Es decir, eso indica que si ellos están hablando de persecución ahora, parece la iglesia que iba en un supuesto rapto ya se fue. Eso no es nada todavía, eso no es nada. La persecución viene, la gran tribulación viene entonces en la cuestión del chip. Bueno, si te prohíben, por ejemplo, vamos a leer un versículo. En Hechos capítulo 5, creo 5, ¿verdad? A ver. A ver. Ok. En Hechos capítulo 5, versículos bueno, estamos hablando de la persecución a los apóstoles. De los apóstoles. Bueno, yo no puedo coger todo el capítulo entero, estoy tratando de buscar unos versículos más claves para poder entonces decir lo que yo quiero decir, lo que el Señor quiere que yo diga. Cuando leemos en capítulo 5 de Hechos, a partir del versículo 17, entonces dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, hablando de los judíos, todavía no estamos aquí, los gentiles. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos se llenaron de celos, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Y esa secta y sus saduceos echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Ok? Oye bien, en la cárcel pública.
no porque están predicando, están hablando, entonces están predicando en la calle. Oye, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, en el templo, no en la calle. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, no en las calles, haciendo bulla con tambora, entonces haciendo paquetón de bulla, entonces diciendo, están predicando el evangelio. Eso no es predicar. Ahora, para los protestantes sí, para los concilios sí. Habiendo esto, vamos a reírse, escuche bien, pueblo. Habiendo esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos a los apóstoles para matarlos. Escúchame. Okay. Dice ahí: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso. Hechos 5:23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 24 dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Están no en las calles, dice, en el templo. Ok, bien. No en las calles, sino en el templo, enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Y entonces ellos mandaron a buscar a los apóstoles para traerlo sin violencia, porque el pueblo podría apedrear a los alguaciles. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó a ellos, a los apóstoles, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Oye bien, pero no dice: nosotros estrictamente habíamos impedido a ustedes de enseñar en las calles. Dice no, en este nombre, en el nombre de Cristo. Ellos no quieren saber de Cristo. Pero en este caso también, porque el gobierno tendría que impedir también a los católicos, a todos entonces, de enseñar, de hablar acerca de Cristo.
Porque entonces aquí, para poder, entonces eso sería, se entendería que eso es persecución. ¿Por qué? Entonces, en el nombre de Cristo, ese nombre no predicasteis, no ese nombre, en este nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces ellos habían llenado a Jerusalén de la doctrina cristiana, haciéndolo culpable a ellos de la sangre de Cristo, a estos alguaciles, a estos judíos que mataron a Cristo. Pero en el templo ellos, en el templo, en las casas. Vamos a seguir. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios me mandó a predicar, a enseñar entonces, a predicar de Cristo, a predicar en los templos. Ustedes dicen que no. O entonces predicar o enseñar este nombre. Ustedes dicen que no. Pablo dice, entonces es necesario, yo tengo que obedecer primeramente a Dios, antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, Pedro hablando, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro está hablando con ellos mismos, que colgaron a Cristo en un madero, que maldijeron a Cristo en un madero, maldijeron la carne. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es el que va a dar a Israel el arrepentimiento. El que va a dar a Israel arrepentimiento. ¿Lo tienen? Arrepentimiento. Pero no Israel que va a arrepentirse de sí mismo, sino Dios mismo que va a dar a Israel arrepentimiento. Porque muchas veces una piensan que entonces, muchos predicadores piensan o creen y están predicando, entonces que el arrepentimiento viene de la persona. No. No. Eso no. El arrepentimiento no viene de la persona. Es que Dios que tiene que dar arrepentimiento y el perdón de pecados a los hombres que él mismo eligió. Y nosotros somos testigos suyos de él, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, ahí está hablando a los judíos. A los judíos están hablando. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Esto está hablando de los judíos entre ellos. Entre ellos. No había pagano aquí. No había gentiles aquí. Solamente los judíos. Entonces, ofrecían y querían matar a ellos por haber hablado acerca de Cristo. Eso es persecución. Esa es persecución. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, entonces del cual Saulo había recibido la ley exacta de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro judío. Era ex profesor de Saulo, de Pablo, de la ley. Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Que lo pongan, que lo lleven afuera, que lo lleven afuera por un momento, porque él quiere hablar algo con los alguaciles y los judíos que quieren matar a los apóstoles. Gamaliel les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros que lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, la palabra de Gamaliel a los discípulos, a los fariseos, que tengan cuidado porque ¿qué es lo que van a hacer? Porque si tal vez un milagro que le está diciendo Gamaliel. Y ahora os digo, estoy diciendo a ustedes, apartaos de estos hombres, de estos apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta palabra es de los hombres, se desvanecerá, no va a sostenerse. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Tengan cuidado, señores. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dieron un golpe a ellos por haber hablado acerca del nombre de Cristo, no porque están predicando en la calle. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, les prohibieron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora son dos cosas diferentes. El gobierno nos dice que no hablen de Jesús, en el nombre de Jesús, sino que no prediquen en las calles. Ustedes tienen su templo, ustedes tienen su lugar, ustedes pueden ir casa a casa, ustedes pueden ir personalmente, pueden también, si pueden entonces usar WhatsApp, YouTube, cualquier cosa, cualquier red social, todavía no está prohibido. Entonces, pueden hacer eso, solamente que ellos no quieren que un grupo que evangelice en las calles. Pero son dos cosas diferentes. Después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesucristo y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Pero los pastores ahora se enfurecen y están diciendo que entrará, entonces el decreto. Se enfurecen entonces faltando respeto al gobierno, faltando respeto al gobierno, hablando mal del gobierno. Sin embargo, ellos, los apóstoles, fueron gozosos. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las casas, no habla de las calles, señores. Ahora los protestantes quieren invadir la calle, entonces haciendo bulla en las calles, en las esquinas. Para ellos están predicando la palabra. No. Dice entonces que ellos nunca cesaron de predicar en los templos, no en el templo, y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora los protestantes se ponen enfurecidos porque el gobierno dice que no prediquen en las calles. Sencillamente.
Y ellos están tratando de entrar en la personalidad en la vida privada, ¿verdad?, del gobierno, entonces catalogándole lo que no es. Entonces yo veo más en la calle y estos como políticos que pastores. Entonces ustedes tienen que ser contentos, alegres, gozosos de haberles prohibido de hablar en el nombre del Señor, de Cristo. Pero no dice el decreto no fue así. Que no prediquen en las calles. Si agarren a uno haciendo esto, va a coger de 7 a 12 años de prisión. Es una persecución cristiana. Porque la iglesia, Cristo tiene su forma de persecución, no entonces cualquier cosa es persecución. Pero persecución no puede hablar de persecución tampoco. Porque ustedes dicen que la iglesia no va a pasar por la persecución. Si estén hablando de persecución en este momento, eso indica que la iglesia supuestamente que tenía que ir, entonces un rapto ya se fue. Muy importante esto. Señores, que digan a ustedes que no prediquen en las calles, que no prediquen en las calles. Ahora estamos hablando de los cristianos, no los protestantes. Que digan entonces de dejar al escándalo, bulla, ¿verdad?, en las esquinas donde la gente cruza, la gente entonces, que no hagan bullas. Que digan entonces que bajen, entonces la cosa de los instrumentos musicales que están impidiendo a la gente dormir, que lo bajen. Que te digan, que nos digan entonces que no, porque los cristianos tampoco no vayan entonces a la playa impidiendo a la gente que está divirtiéndose, entonces no a predicar, entonces a interromperlo. Un cristiano no va a hacer esto. Un protestante sí. Ellos piensan entonces ahora, bueno, el poder, ¿verdad?, de la predicación es una bocina. O tiene un micrófono haciendo bulla, entonces esa es la predicación. En ese sentido, ahora todos son iguales, pero en ese sentido, socialmente hablando, los testigos hacen el mejor trabajo. Ahora, socialmente hablando. Entonces, ellos socializan más, haciendo algo. No indica que ellos son cristianos diferentes, no, ellos son lo mismo. Pero socialmente ellos actúan en su forma para buscar prosélitos, para convencer prosélitos para su congregación. Ellos hacen el mejor trabajo. Ellos van 2x2, 3x3, 4x4 a casas, por casas. Y sin tener, entonces, entonces tiene arriba, ¿cómo se llama eso? Entonces, piano, tambola, qué sé yo qué, pandero, y guitarra, entonces baquetón de bulla, entonces, bueno, ellos son los más pentecostales que hacen esto tanto bulla. Pero la Biblia no manda, entonces no la hace, la Biblia aquí no manda a hacer bulla, así que hay que predicar, enseñar, señores, instruir en el templo, por las casas. Ustedes no tienen la palabra, solamente tienen tambora, tienen música, y esto no es ser cristiano, eso es protestante esto. Eso no es tratamiento, eso está bien. Esto no es persecución. No es persecución. Entonces ellos piensan que el poder ahora, el poder de los protestantes, especialmente de los pentecostales, es la música. Una iglesia que no tiene música no tiene poder.
Entonces ellos no tienen ninguna música, ellos tienen poder del Espíritu Santo en ellos y con ellos. Y enseñar la palabra por el Espíritu Santo. Entonces la palabra que anima a ellos. No música. Entonces ahí en el mundo de hoy, entonces toda música, todo el mundo entonces bailando. Es la música, la diversión número uno de todos. Entonces hasta, bueno, eso no quiero hablar de cristianos, de los protestantes, incluidos los que no son protestantes, la música. Yo no digo contrario, puede usar música entonces en su negocio. Bueno, es porque su negocio es otra cosa. Entonces tiene que jalar la gente, entonces bueno, porque su negocio es algo social, eso no tiene nada que ver con eso. Pero en el templo, en la iglesia, bueno, no hay iglesia de Cristo, entonces tiene que ser enseñar, porque entonces, bueno, yo no digo, oye bien, ustedes tenemos que buscar estrategias sociales para atraer a los clientes en su negocio. Eso no es nada mal en cuanto a esto. Pero en la iglesia, bueno, como la iglesia, como eso no es iglesia, bueno, supuestamente en la iglesia. Entonces, usando 2 horas o 4 horas que ellos tienen para terminar de su actividad, ellos con 3 horas o 2 horas y media, o hasta 3 horas, música de adoración, alabanza, música solamente, haciendo bulla, pero no es enseñar, no es instruir al pueblo. Entonces tenemos un mundo de cabeza vacía, de cabeza sin nada adentro, totalmente. Porque solamente lo que hay es música adentro, música. No estamos hablando de usted va a estar haciendo su campaña, qué sé yo, que con música, eso no es un problema con esto. Pero la campaña que ellos tenían, la campaña que tienen ellos, es la campaña de las enseñanzas de la palabra por casas, dentro del templo y por casas, 2, 4 por 4, 5, entonces la campaña. Es la campaña de ellos, la campaña de la enseñanza de la palabra. Ahora una campaña entonces de música, de artistas. Eso es el protestante, eso no es cristianismo. Porque el gobierno prohíbe esto. Yo no tengo problema, ¿verdad?, con los políticos. Los políticos no me atacan a mí. Los políticos no me humillan a mí, sino ciertos, no todos los pastores, ciertos pastores, la mayoría. Entonces me humillan por lo que estoy diciendo. Vamos entonces, porque ya se fue la luz. Vamos a regresar más tarde sobre ese mismo tema. La persecución de los cristianos no es prohibirlos predicar en las calles. Y me pueden escribir si ustedes quieren. Me pueden mandar mensaje. 1-829-904-7417. Entonces, háganlo con respeto para yo enviarlo, entonces no sé qué cosa también. Yo vuelvo ahora. Yo voy a Taile para servirles.